nuestra clase, ¿no? Nuestra clase, nuestro curso. Ya estamos a puertas del cierre del curso Reclutamiento y Selección de Personal. Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos el tema número 4, que justamente es un tema central y es el proceso de selección, pero no solamente selección, sino por competencias. Hoy vamos a aprender cómo podemos seleccionar de una manera efectiva, de una manera estratégica y al mismo tiempo que nos permita tener al candidato ideal, al candidato que realmente va a permanecer en la empresa motivado, va a adaptarse, ¿no? Sobre todo a la cultura, a las políticas, al equipo, y al mismo tiempo vamos a asegurar su satisfacción, que es muy importante al momento de contratar a cualquier talento. ¿Ok? Bienvenidos, soy la licenciada Milagros Almidón, y el día de hoy pues tenemos nuestro tema 4, y para introducir nuestro tema de selección por competencias, recordemos un poquito la clase pasada. En la clase pasada nosotros vimos sobre todo el proceso de reclutamiento. Vimos, entendimos cuán importante era tener un proceso planificado. Cómo nosotros podíamos reclutar de una manera estratégica, de una manera que sobre todo asegurase que tengamos un gran pool de candidatos. Candidatos que sobre todo sean de calidad, que realmente se alineen a lo que estamos buscando, ¿no? No solamente reclutar por reclutar, sino reclutar a aquellos que sabemos van a ser talentosos, van a ser exitosos en nuestro proceso de selección. Además, revisamos sobre el reclutamiento por fuente y reclutamiento por necesidad. Vimos sobre todo el tipo de reclutamiento interno, que es este proceso de reclutamiento sobre todo basado en promociones, sobre todo basado en este tipo de búsqueda del talento dentro de la empresa. ¿Cómo nosotros podemos asegurar que mediante los ascensos, mediante el crecimiento interno, el crecimiento que podemos darle a los trabajadores, pues también estamos reclutando y seleccionando a las personas adecuadas? Encontramos que existían fortalezas, ¿no? La adaptación es mucho más rápido, el proceso de selección y reclutamiento es más rápido, nos aseguramos que tenemos personas que ya saben cómo es el equipo, ya saben el contexto y por lo tanto también esa eficacia y esa productividad también puede ser más rápida. Es en el lado de ventajas de un reclutamiento interno. Recordarán que, por otro lado, si estamos en una empresa que está buscando tener nuevas perspectivas, nueva información y nuevos procesos, pues probablemente necesite un reclutamiento externo. Y también existía la modalidad de aperturar este tipo de reclutamiento tanto de manera interna dentro de la empresa como de manera externa, ¿no? Y de esa manera se podía también balancear y validar un poquito en el proceso de selección cuál de estos dos tipos de fuente, cuál de estos dos tipos de origen de talento, pues era más apto para la posición que se buscaba. Eso fue un poquito lo que vimos sobre nuestra clase pasada. Vimos también el reclutamiento masivo, que esto ya venía o respondía en función a la necesidad por la cual surge una vacante. Por ejemplo, si nosotros necesitamos contratar a un gran número de empleados en un pequeño periodo de tiempo, pues recurríamos a este tipo de reclutamiento. Y también tenía sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. También encontramos el reclutamiento especializado, que está sobre todo enfocado en posiciones técnicas o altamente específicas. Reclutamiento de alta gerencia, diseñado para identificar y atraer líderes estratégicos, líderes que son pues más impactantes al momento de los resultados, C-level, como se conoce. Usualmente usamos canales también específicos para cada uno de estos tipos de reclutamiento, ¿no? Recordarán que vimos, por ejemplo, cuando reclutamos mediante hunting en LinkedIn,
¿no? En esta red social que nos permite encontrar perfiles muy especializados, muy C-level y perfiles que pueden estar haciendo bastante match con lo que estamos buscando. Y además, programa de prácticas. Este tipo de programa pues está muy orientado a los estudiantes o recién graduados para formar un talento joven, un pool de talento que se va a desarrollar desde el inicio de su formación laboral, ¿no? En una empresa. Eso fue un poquito nuestra clase pasada. Y hoy ya nos toca el momento del proceso de selección. ¿Qué pasa cuando ya tienes un gran pool de candidatos y necesitas iniciar esos filtros, ese proceso de selección que te va a asegurar que vas a tener al candidato más ideal y más apto? Pues hoy justamente vamos a aprender esas técnicas, esas etapas que utilizamos, esos filtros, esos momentos de contacto con el candidato que ya está en nuestro proceso de selección. Y además, cómo existe una opción que se denomina selección por competencias y actualmente existe mucha tendencia a usarse ya que brinda resultados mucho más favorables, sobre todo vinculado a la motivación, al compromiso y a la retención del talento. ¿Ok? Entonces, objetivo de la clase de hoy, aprender cómo realizar nuestro proceso de selección y sobre todo selección por competencias. Vamos a entender qué son las competencias, cómo la definimos, qué involucra, por qué necesitamos incluirlo actualmente en nuestros procesos de selección. Vamos a analizar cómo entrevistas, pruebas, assessment center permiten evaluar esas competencias de manera esquemática, estructurada. Y además vamos a realizar un pequeño ejercicio que nos va a simular un escenario real de evaluación por competencias. Entonces, acompáñenme un poquito a la clase de hoy. Vamos a estar por ahí interactuando, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, detalle, pueden escribir en nuestro chat y yo voy a estar respondiendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos ya en este momento en que tuvimos o tenemos a un gran pool de candidatos, pues logramos encontrar y convocar a las siguientes personas que van a participar en nuestro proceso de selección. Y este proceso de selección tenemos que planificar. ¿Cómo lo planificamos? Pues primero vamos a pensar cuántas etapas tiene que tener nuestro proceso de selección. ¿Qué es un proceso de selección para nosotros, no? Algunos van a decir, mi proceso de selección solamente consta de una prueba psicológica y nada más. Y si pasó la prueba psicológica, ingreso. Hay otras empresas, en cambio, que dicen, no, en el caso de mi proceso de selección, yo soy mucho más exigente y tengo no solo una o dos pruebas psicológicas, sino también tengo entrevistas, tengo dinámicas grupales, tengo retos técnicos porque esta posición lo amerita, hago que realicen alguna prueba específica en Excel, en Power BI. Entonces, cada puesto en cada empresa va a tener su propio contexto específico y por lo tanto un proceso de selección también específico. Habrá quizá algunos puestos que tengan procesos de selección parecidos por la misma similitud del tipo de funciones o el tipo de puesto, pero igual ningún proceso va a ser idéntico a otro proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. Además, si nosotros definimos un poquito qué es selección, pues me gustaría que ustedes, antes de ya venir nuestra teoría, me gustaría que ustedes me digan qué es con su experiencia, con la experiencia que también han tenido, quizá manejando procesos de recursos humanos, procesos de reclutamiento y selección, o incluso ustedes cuando han participado en procesos de selección, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Qué es un proceso de selección? En nuestro chat pueden escribir.
¿Qué es un proceso de selección? ¿Cómo lo definen ustedes? Pueden definirlo quizá como ese proceso de elección, ¿no? De elección, de escoger. A ver, ya estaba yo a punto de lanzarme. A ver, leo sus respuestas. Justo lo que nos dice Patricia, ¿no? Ese proceso o ese conjunto de pasos que se sigue para elegir a una persona o a los candidatos. ¿Ok? Muy bien. Que van a ocupar el puesto, ¿no? Ok, muy bien, Patricia, buenísimo. Justamente es una serie de pasos, es un flujo, es un proceso que nosotros vamos a utilizar para elegir, para justamente escoger a esa persona que va a ocupar el puesto que estamos cubriendo, que estamos buscando. ¿Ok? Un proceso de selección es un momento de identificación del candidato más adecuado, más apto, tanto a nivel técnico de conocimientos como a nivel de competencias. Y esto es muy importante. A veces se utiliza en los procesos de selección tradicionales un proceso muy orientado al tema de solamente conocimiento técnico teórico y se olvida de la parte de competencias, que sobre todo tiene que ver con esa adaptación en la cultura, adaptación en los mismos valores y sobre todo en el tema del comportamiento o actitudes que también necesitamos valorar en los candidatos. ¿Qué más es un proceso de selección? Pues muy bien, como decía nuestra compañera Patricia, es este conjunto, este proceso que identifica habilidades, conocimiento, actitudes para el desempeño de un puesto ok, ¿no? De un puesto que realmente va a tener un éxito la persona al ingresar, ¿no? Siempre se espera que la persona que ingrese, pues, logre hacer las funciones correctamente y se adapte en el menor tiempo posible. De esa manera pueda ser funcional y al mismo tiempo pueda cumplir sus objetivos en la empresa y ayudar al logro de objetivos de la organización. ¿Ok? Pero a veces puede pasar que cuando nosotros nos apresuramos o quizá el mismo proceso de selección no fue tan efectivo, hacemos una mala selección. Identificamos o brindamos el puesto quizá no al candidato ideal, sino a un candidato que todavía tenía bastante brecha. ¿No? Tenía red flags, como se dice, y nosotros no nos dimos cuenta y lo elegimos. Obviamente, esto tiene consecuencias. Consecuencias como una alta rotación, costos elevados, un bajo desempeño y un impacto negativo en la cultura de la empresa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que estamos reclutando, seleccionando al talento, que es la base de la empresa. Si nos equivocamos, estamos enlenteciendo todo el proceso de la empresa y al mismo tiempo también nosotros nos podemos sentir frustrados al no tener los resultados esperados. Entonces, tengamos cuidado, tengamos un enfoque muy orientado a garantizar una experiencia óptima del candidato y al mismo tiempo alineado a las competencias que la empresa está definiendo, ¿no? Nosotros nos tenemos que asegurar que las personas que contratamos o a quienes le brindamos la propuesta de ingreso encaje en el rol, en esas funciones, en esas responsabilidades que va a realizar, pero también que encaje en la cultura de la empresa. Justo recuerdo, hace unos años,
una profesora nos contaba una experiencia que ella tuvo cuando estaba pues en el mundo corporativo, seleccionando y en el mundo de recursos humanos, ¿no? Ella venía de una empresa de banca, ¿no? Financiera, y entonces la contratan por un mejor sueldo, una mejor oportunidad, y después de unos 10 años en esta empresa financiera muy importante aquí en el país de banca, la contratan a otro tipo de empresa, a una empresa de productos deportivos. En este caso, una empresa transnacional también con bastante buena reputación. Ella emocionada, pues no asiste a su primer día y cuando llega se da cuenta de que ella había ido encarnada, ¿no? Como se dice coloquialmente, al sastre a este primer día, pero nadie le había comentado que, bueno, allí no era obligatorio vestir al sastre, sino más bien era muy común que las personas estén en jean, en polo, en zapatillas. Ella estaba con sus zapatos altos, en sastre, con su cartera, muy habitualmente, a como siempre solía ir, pues no a las oficinas de su anterior empleo, que era un centro financiero, pues no justamente un centro bancario, y que usualmente pues ese estilo de dress code, ¿no? Ese estilo de vestimenta es muy usual que se asista así, ¿no? De hecho, si es que no asistes así, es medio raro. Entonces ella pues se sintió un poco cohibida, ¿no? Y se dio cuenta que la cultura a la que ella estaba muy acostumbrada en su anterior trabajo, que era sobre todo mucho más burocrática, mucho más jerarquizada, era pues totalmente distinto a lo que se está enfrentando en ese primer día. Entonces, obviamente le costó cambiar de estilo de vestimenta, le costó incluso el mismo lenguaje, la misma comunicación. De hecho, solo estuvo 1 año y medio en esa empresa, y eso sobre todo por la misma motivación que ella tenía, pero nunca se sintió totalmente adaptada, ¿no? Entonces se dan cuenta, a veces ese candidato, ella era una muy buena candidata, seguramente, ¿no? Ella misma lo dice, yo seguramente por mi mismo CV, por mi misma experiencia, tenía, ¿no? Un muy buen perfil, pero lamentablemente la cultura, el estilo, ¿no? El estilo de valores, el estilo de prioridades era muy distinto a la que la empresa fomentaba. Y obviamente eso repercutió en el compromiso y la rotación, ¿no? Entonces siempre tengamos cuidado y conozcamos bien de qué va nuestra empresa, para que nosotros podamos también seleccionar a aquellos candidatos que se alineen a esos valores, ¿ok? Y justamente allí nace nuestro, nuestro enfoque basado en competencias. ¿Qué son las competencias? Pues justamente cuando nosotros hablamos de competencias, estamos hablando de este conjunto de comportamientos, actitudes, conductas que las personas tenemos en nuestro día a día. Tenemos algunas competencias más desarrolladas y competencias que quizá todavía necesitamos desarrollar. No todos vamos a tener el mismo nivel de desarrollo de una competencia, de una habilidad, de una actitud, ¿no? No todos somos igualmente responsables o igualmente de asertivos, de empáticos, igualmente de dispuestos a un trabajo en equipo. Siempre van a existir variaciones, que esto pues está condicionado a nuestro propio estilo de vida, a nuestro propio contexto de cómo hemos crecido, a nuestros propios valores, ¿no? Que se van formando a partir de ese cúmulo de experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esas competencias justamente van a hacer la diferencia entre un candidato que tenga la misma preparación y la misma experiencia con otro candidato, ¿no? Entonces, siempre tengamos que vigilar este tipo de competencias en nuestros procesos de selección, ¿ok? Y bueno, entonces, cuando hablamos de un enfoque basado en competencias, nos estamos refiriendo a esa identificación, evaluación y alineación
de las habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos que son vitales que una persona tenga que poseer para desempeñar eficazmente un puesto de trabajo, ¿ok? Que va mucho más allá de solamente sus requisitos, que va mucho más allá de la experiencia, sino ya de la misma, del mismo potencial que tiene la persona y también cómo se puede adaptar en función a esas competencias que hemos identificado, a ese desarrollo de competencias que hemos visto, que hemos logrado que tiene. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, lo que yo les decía, cuando nosotros tenemos o hablamos de competencias, pues hablamos de conocimientos, de habilidades, actitudes y comportamientos. Entonces, conocimientos involucra todo lo que el candidato sabe. Todo lo que nosotros sabemos, tenemos de información teórica, dominamos a nivel técnico, teórico, práctico, es un conocimiento. Por ejemplo, mi conocimiento en recursos humanos, en específico reclutamiento y selección. Eso es conocimiento. Yo lo tengo. La habilidad, en cambio, es esa capacidad que se ha desarrollado y que tenemos de poner en práctica, de aplicar el conocimiento en situaciones reales. Como yo, todo este conocimiento que tengo, que he adquirido a través de los distintos cursos, de los cursos ITEC, cómo yo lo pongo en práctica en mi día a día, en situaciones que justamente involucran un tipo de respuesta en relación a este tipo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando ya estoy en mi puesto de asistente de reclutamiento y selección y tengo que hacer un proceso de reclutamiento, un proceso de selección, ¿cómo yo aplico toda esa información teórica que he ido aprendiendo? Y si yo la aplico de una manera correcta, pues ya tengo una capacidad y ya tengo una habilidad. Y cuando hablamos de actitudes, pues estamos hablando de esa mentalidad que el candidato tiene frente a su trabajo, de esa actitud, valga la redundancia, ¿no? De esa mentalidad, predisposición, de ese mindset que tiene frente a un estímulo, frente al mismo trabajo, frente a la misma empresa, frente a las mismas funciones, a los desafíos, a los retos, ¿no? Entonces, podemos encontrar personas que tienen una actitud proactiva ante distintos retos, ellos se sienten más proactivos y realizan, resuelven. O también podemos encontrar a muchos candidatos con actitudes de bastante orientación al cliente, de bastante preocupación por satisfacer a ese cliente, por ese trabajo bajo presión. Y cuando hablamos de comportamientos, pues estamos hablando de la forma en que el candidato actúa o responde en distintas situaciones, reflejando sus valores y estilo personal. Ya es una práctica habitual. Cuando nosotros decimos un comportamiento es lo que ya usualmente una persona hace. Lo que tú ya esperas es su conducta y ya está instaurado incluso como un hábito. Entonces podemos decir que existen comportamientos orientados al liderazgo, al trabajo en equipo y a la adaptabilidad al cambio. ¿Ok? Entonces, un poquito de competencias involucra conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Y vamos a encontrar distintos tipos de competencias. Van a estar competencias bastante orientadas al lado técnico, competencias orientadas bastante al lado blando, ¿no? Al lado sobre todo de habilidades mucho más subjetivas, ¿no? Habilidades que impliquen todo el tema de inteligencia emocional, comunicación efectiva, liderazgo e incluso competencias ya empresariales, organizacionales, que se conectan con los mismos valores y la misma cultura de la empresa. Y eso, pues también es usualmente valorado, usualmente analizado por los reclutadores para asegurar que el empleado pues encaje en el entorno de la empresa.
¿Ok? Esto, sobre todo de las competencias empresariales, organizacionales, va a depender siempre de esos valores o ese diccionario de competencia que tenga la misma empresa. Hay empresas que tienen definido competencias específicas y transversales para todos los empleados de la empresa. Entonces, también buscan ese tipo de competencias en sus candidatos. Prácticamente incluso lo colocan, en algunos casos, lo colocan en descriptivo del puesto, ¿no? Y ya las competencias técnicas y blandas, pues son las competencias específicas que están y son producto del mismo puesto. ¿Ok? Entonces, competencias técnicas, como ya saben, esas habilidades y conocimientos, sobre todo enfocados en el puesto. Blandas, lo que el mismo candidato tiene ya como un comportamiento habitual y que afecta cómo interactúa con los demás en el equipo, y obviamente eso también tiene un peso para las empresas. ¿Ok? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda, consulta, detalle en relación a las competencias? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, pues acá les he traído yo algunos tipos de competencias, sobre todo competencias blandas y competencias organizacionales, que actualmente es y son, ¿no? Calificadas como necesarias para los empleados exitosos. Según Forbes, se ha analizado y se ha encontrado que existen 10 competencias que nosotros como profesionales necesitamos desarrollar a nivel de habilidades blandas. Entre ellas está la iniciativa, esa capacidad de tomar, ¿no? De iniciar algún nuevo proyecto, alguna nueva idea, etcétera, etcétera. La proactividad, cuán proactivos somos, cuánto no estamos esperando a que nos digan que hagamos nuestro trabajo, sino nosotros mismos tenemos esa capacidad autónoma de tomar decisiones, de trabajar, la proactividad. El liderazgo, que no solamente es valorado en espacios, sobre todo de posiciones que son altas, ¿no? O posiciones high level o C-level, sino también lo que nosotros podemos mostrar en nuestra posición, por más grande o pequeña que sea, ¿no? Cómo nosotros influenciamos en los demás para que se logre cumplimiento de objetivos. Compromiso. Las empresas actualmente tienen bastante la crisis, ¿no? Y el reto de tener trabajadores comprometidos, trabajadores que realmente estén alineados a lo que la empresa necesita. Entonces también se ha convertido en una competencia esencial que las empresas están buscando. La capacidad analítica, no solamente hacer por hacer, sino a través de lo que yo voy haciendo, de mis funciones, tener esa capacidad, ese juicio crítico para saber que lo estoy haciendo bajo un razonamiento lógico, un razonamiento que tenga sentido para la empresa y para mi puesto. Trabajo en equipo, cómo yo interactúo, cómo yo logro congeniar, trabajar con los demás para lograr esa meta específica de mi equipo, ¿no? A veces este tipo de competencia lo hemos visto sobre todo desde que somos niños, desde que estamos en la infancia, cómo nosotros nos vamos desarrollando, vamos interactuando, los mismos trabajos que nos dejaban cuando teníamos que asistir, ¿no? Presentar alguna exposición, algún proyecto, ¿no? Entonces, esta competencia en específica, pues, se ha ido bastante ejercitando a lo largo de nuestra vida. Flexibilidad. ¿Cuán flexibles, adaptables también somos ante los cambios, ante las sugerencias, ante incorporaciones distintas que estaban o no previstas, ¿no? Dentro de mis funciones o dentro de lo que yo había previsto en algún proyecto. La comunicación interpersonal,
creatividad e innovación y pensamiento estratégico. Entonces, estas 10 competencias actualmente son muy valoradas e incluso se tienen en algunos casos plantillas y preguntas específicas para este tipo de competencias. Por ejemplo, trabajo en equipo, se tiene este estilo de pregunta que se denomina pregunta por competencias. Incluso ustedes utilizan inteligencia artificial y colocan ahí, ayúdame a tener una lista de preguntas por competencias para este puesto, analista de sistemas, me invento. Les va a brindar este estilo de preguntas, que justamente están alineados a esas competencias, a esas conductas, comportamientos. Cuando nosotros nos enfrentamos o cuando nosotros realizamos este tipo de preguntas, estamos esperando identificar conductas pasadas, conductas concretas, basados en hechos reales, hechos que nuestro candidato nos pueda comentar, ¿no? Entonces, usualmente lo que decimos para este tipo de preguntas, podemos iniciar con cuéntame una experiencia, descríbeme una situación, ¿no? Por ejemplo, descríbeme una situación en la que trabajaste con otras personas para resolver un problema. Una que yo también hago habitualmente para ver cómo manejas personas que son distintas a ti o personas difíciles, siempre les digo, cuéntame una situación donde tuviste que trabajar con una persona que era muy reactiva, ¿no? ¿Cómo hiciste? Y ahí la persona, ¿no? El candidato me explica qué estrategias utilizó, cuál fue el contexto de la situación, cómo logró o no, también es válido, o no trabajar en equipo con esta persona, qué hizo, qué no hizo, etcétera. Entonces, este tipo de preguntas son muy alineadas a este tipo de competencias que estamos buscando encontrar en nuestros candidatos. Por acá les he dejado más ejemplitos. Como les digo, ustedes también pueden, actualmente nosotros ya vivimos en una época donde nos enfrentamos bastante al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces también utilicémosla de manera responsable, de manera sobre todo mesurada, para que también nos ayude a mejorar nuestros procesos de selección, ¿no? Entonces, si ustedes lo utilizan, pueden utilizar ese prompt, ¿no? Esa afirmación o esa pregunta para que también les ayude a brindar un cuestionario basado en competencias, al mismo tiempo alineado a lo que están buscando identificar en sus candidatos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, yo les decía que es muy habitual que al momento de reclutar y seleccionar, pues existan algunas empresas que aún utilicen un enfoque tradicional. Ese enfoque que se centra solamente y netamente identificar el título, identificar la experiencia y hasta las referencias como máximo. Pero nada más, no identifican si están alineados a los valores de la empresa, si tienen esos comportamientos específicos que van a asegurar su desarrollo en el puesto, no identifican esas actitudes o incluso habilidades ya que podemos nosotros también necesitar identificar en relación a cómo están en inteligencia emocional. Que ustedes sabrán actualmente, la salud mental, la inteligencia emocional, pues se han vuelto muy relevantes en nuestra época. Nosotros, como yo les decía, somos responsables del ingreso de una persona a nuestra empresa. Y cada persona que está en esta empresa representa, ¿no?, los valores y la cultura. Nosotros no podemos tomar a la ligera a quién incluimos, a quién contratamos. Tenemos que justamente contratar a personas que sean capaces, tanto por su experiencia, pero que también sean íntegras, que sean éticas. Y por lo tanto, nuestro proceso también tiene que valorar eso, ¿no? Entonces, necesitamos justamente un enfoque que se base en esas competencias, que se base en esa información mucho más objetiva, más precisa, que mejora el desempeño, que mejora la retención, que refuerza la misma cultura de la empresa y que se alinea con los mismos valores de esta. ¿Ok?
Muy bien. Por ejemplo, imaginemos, contratamos a un gerente y lo contratamos porque nos han dicho que tiene las mejores referencias, siempre ha tenido muy buen trabajo, ¿no? Tiene 10 años de experiencia en el mercado, pero no nos damos cuenta que este gerente, no hemos hecho esa revisión exhaustiva, pues, no hicimos esas preguntas por competencias, no hicimos entrevistas, solo vimos su CV, vimos que quién lo recomendó y lo hicimos ingresar. Y luego empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenía un liderazgo autoritario. Ni siquiera podríamos decir liderazgo, era una persona autoritaria. Y todo su equipo empieza a renunciar por este gerente. Entonces nos damos cuenta que hemos tenido un fracaso al momento de reclutar y seleccionar a esta persona. Eso pasa porque elegimos un proceso tradicional. Si hubiéramos basado nuestro proceso en un proceso basado en competencias, seguramente en el momento de entrevistas, en evaluaciones psicológicas, hubiéramos identificado esa conducta de riesgo. ¿Ok? Entonces, incorporemos nuestro proceso de selección basado en competencias porque nos asegura tener candidatos y además talento que va a lograr tener un mejor desempeño en su puesto. ¿Ok? Muy bien. Y por acá ya les he traído esas etapas, esos pasos que muchas empresas tienen en sus procesos de selección. Nosotros, como yo les decía, vamos a gestionar no uno, no dos procesos de selección. Probablemente cuando ya tengamos más experticia, cuando ya estemos más tiempo en nuestro rol como asistentes de selección, de reclutamiento y selección, tengamos que gestionar hasta 5, 10, 15 procesos en paralelo. Y obviamente cada proceso va a tener su propia complejidad, sus propios retos, entonces tenemos que ser organizados. Cuando yo inicio un proceso de selección, yo tengo mis carpetas donde están mis candidatos, tengo mi fichero de Excel o mi fichero que justamente va teniendo cada pestaña, mi base de datos de los candidatos que han postulado, mi siguiente base de datos de aquellos candidatos que ya están iniciando el primer o la primera etapa del proceso de selección y así sucesivamente hasta tener al candidato finalista. ¿Por qué hago esto? Porque una gestión eficiente me ayuda a mí tener organización, me ayuda a mí validar a qué candidatos he contactado, a qué candidatos tengo que devolver alguna respuesta o algún feedback, algún correo de agradecimiento y me asegura que esa experiencia que estoy brindando, esa interacción que estoy brindando a una persona que está, ¿no?, interesada en un puesto, que tiene una motivación para postular, pues le estoy respondiendo, no la estoy dejando ignorada. Muchas veces una de las falencias en los procesos de selección es este momento en que el reclutador te contacta, te pide que inicies el proceso de pruebas psicológicas y luego se olvida de ti. O incluso quizá llegaste al proceso de entrevistas y luego ya no tienes más respuesta. Entonces nosotros evitemos eso, más bien seamos personas que brindemos feedback, que brindemos, actualicemos el estatus del proceso de selección. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo iniciamos? Pues algunas empresas, la gran mayoría, inician con este contacto o este filtro telefónico. Antes de las pruebas psicométricas, antes de las entrevistas, antes de las dinámicas grupales, han revisado todos los candidatos que han postulado y han valorado la hoja de vida. Ahora vamos a ver aquí en Boomerang, que se ha traído en vivo y en directo, para que veamos cómo es esta vista que ustedes van a gestionar en algún momento y cómo, esta es la base, esto es para hacer hunting. Vamos a entrar a un aviso en específico. Ok, yo tengo varios avisos. Voy a poner este de aquí.
es todas las búsquedas que por ahí estamos gestionando. Y aquí me va a aparecer todos los candidatos, ¿ok? No lo muestro a detalle porque son datos confidenciales, entonces solamente aquí van a ver ustedes a las personas que han postulado, nombre por nombre, y van a escoger a una persona en específico. Voy a poner acá 5 sugeridos, por ejemplo aquí, para que no vean los datos. Sobre todo porque no quiero, como saben, los datos son confidenciales y estamos en una clase, entonces para que vean. Así les vaya apareciendo de cada una de las personas que ustedes pues están buscando de según el puesto. Y ustedes van a hacer clic y van a revisar el perfil. Si la persona es o está apta para que puedan pasar a una siguiente etapa, viene el filtro telefónico. Este filtro telefónico es el momento en que tú ya tuviste, vamos acá, voy a abrir mi otra pestañita para que vean cómo yo hago mi filtro telefónico. Solamente como ejemplo, como les digo, cada uno gestiona su proceso según también la necesidad de la empresa. Y ya. Vamos a borrar acá para que no vean de qué empresa es, sobre todo por términos de confidencialidad, sino también podemos estar en problemas. Ya, creo que ya está. Sí, creo que no dice nada. Muy bien, entonces les muestro. Cuando tú ya escogiste a esos candidatos que se alineaban con esa base o con esos requisitos mínimos, te toca llamar a esos candidatos que están cumpliendo con esos criterios mínimos. Y vas a hacer tu filtro telefónico. Este filtro telefónico usualmente tiene momentos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en mi Excel que tengo varias pestañas. Por ejemplo, dice contactados, candidatos que yo ya he llamado, que yo ya he por ahí tenido un primer contacto. Y esto de acá que dice filtro es mi base o mi cuestionario, mi speech, ¿no? Como dice aquí. Yo cuando llamo tengo mi speech, pongo por ahí mi nombre, ¿no? ¿Qué proceso de selección estoy buscando? Luego le cuento un poquito más sobre el puesto. Esta persona ya sabe del puesto porque ha postulado, pero igual le recuerdo de qué va, ¿no? Porque a veces hay personas que postulan a tantos puestos que no saben a qué empresa o de qué empresa es. Le comento por acá más sobre los beneficios, el tipo de modalidad y también a quién reporta. Luego me toca confirmar su interés y su motivación para validar qué le motivó, qué le llamó la atención de esa empresa, cuántos años de experiencia tiene, ¿no? Esto ya tiene que ver más con el conocimiento específico según el puesto, la validación, sobre todo a nivel de requisitos específicos, expectativa, porque eso es súper importante, ustedes saben, es la brújula que nos permite validar si esta persona puede iniciar el proceso de selección o lamentablemente está fuera de nuestro rango y invitarlo pues sería improductivo. Pues ahí también alguna restricción si en la modalidad misma en la que estamos nosotros trabajando o en la empresa y por ahí, ¿no? La respuesta de muchas gracias, yo estoy consolidando y te voy a contactar para validarte, ¿no? Y para decirte cómo seguimos. Entonces, esto es un poquito esa llamada o ese filtro telefónico. Y ya luego, cuando tengamos información concreta, podemos hacer uso de una long list, que es una lista de candidatos donde consolidas la información. Por ejemplo, esto de acá. Vamos a poner así, este tipo de long list. ¿Se dan cuenta? Tiene campos específicos y tiene información específica de cada una de las preguntas y también, obviamente, el contacto y nombre de la persona. Entonces, esta long list es lo que en algunas empresas te piden para que tú puedas enviarle los CVs a tu cliente interno
o a ese jefe que te está pidiendo. Ese jefe revisa esos CVs y esa long list o esa lista larga y te va a decir, ¿sabes qué? El candidato 1, candidato 5, candidato 6, 8 y 10 me gustaron. Por favor, que inicien el proceso de pruebas psicométricas, que ya nos tocaría este momento de aquí, donde enviamos todas las pruebas necesarias alineadas al perfil. Allí podemos encontrar pruebas como de personalidad, de inteligencia, de habilidades cognitivas, habilidades emocionales, por ahí también pruebas técnicas teóricas. Existen distintas pruebas. Por ejemplo, si hablamos de pruebas de personalidad, podemos hablar de pruebas de habilidades específicas o pruebas como la 16PF. Si hablamos de pruebas de inteligencia, la Raven también es bastante utilizada. Si hablamos del tema de pruebas ya alineadas a lo técnico, pues por ahí retos que en vivo y en directo tengan que hacer los candidatos, retos a nivel de alguna prueba específica según lo que se está pidiendo. Por ejemplo, alguna vez cuando yo tuve que reclutar a alguna persona que era médica ocupacional, pues tenía que hacerle preguntas en relación a eso de manera muy detallada para validar que sí tenía el conocimiento, que sí manejaba todos los temas y certificaciones en salud ocupacional. Entonces ya va a depender mucho de los puestos el tipo de pruebas, pero lo que sí, las pruebas psicológicas tenemos que asegurarnos que sean pruebas relevantes y pruebas que estén, sobre todo, calibradas al nivel del puesto que estamos nosotros calificando. Tú no vas a enviarle pruebas con una complejidad alta a un practicante que todavía no se necesita que tenga totalmente desarrolladas todas las habilidades, ¿no? Probablemente le envíes pruebas que están calibradas en una complejidad medianamente, ¿no? Que todavía está en desarrollo. Entonces, que corresponda, que sea coherente el tipo de prueba que envías y al mismo tiempo su tipo de calibración. Una vez que ya tu candidato pasó, viste que tuviste unos 6, 7 candidatos, 4 o 5 candidatos que pasaron las pruebas psicométricas de manera exitosa, toca entrevistar. Nos toca validar que esos candidatos realmente están motivados por la posición, están alineados con los valores corporativos, alineados también con las propias competencias del puesto, alineados con su experiencia, que esa experiencia que han colocado en su CV se pueda demostrar con situaciones pasadas, comportamientos pasados. Y aquí nace el término de entrevista por competencias, que es justamente ese momento cuando nosotros vamos a entrevistar, vamos a hacer un momento de conversación, de preguntas, basándonos en cuán compatible es el candidato con el puesto y la cultura de la empresa. Existen, pues, las entrevistas que son bien alineadas a solamente preguntar la educación y la experiencia, y ese tipo de entrevista se denomina entrevista tradicional, pero la entrevista por competencia, más bien, es este tipo de entrevista que tú haces preguntas por su conducta pasada. Preguntas que son menos estructuradas. Podemos decir que son semiestructuradas, tienen respuestas mucho más abiertas. Tú puedes ir con un cuestionario como plantilla, pero obviamente al momento en que tú vas entrevistando, vas recogiendo la información, puedes incorporar, puedes quizá por ahí suprimir o colocar alguna pregunta adicional. Ya va a depender de ti, de cómo se va manejando este momento con tu candidato. ¿Ok? En este tipo de entrevistas también es bastante necesario que tengas, ¿no? Bastante cuidado con alguna pregunta ilegal o estar de alguna manera con algún prejuicio, algún sesgo, ¿no? En la entrevista. Y bueno, también vamos a encontrar el momento de dinámicas grupales. Hay empresas que este tipo de dinámicas grupales lo colocan como primera etapa.
y luego pruebas psicológicas y luego entrevistas. O algunas veces dinámicas grupales junto a pruebas psicométricas y finalmente entrevistas. O solamente pruebas psicométricas y dinámicas grupales. Ya va a depender cómo combinas estas herramientas o estos pasos para tener tu proceso de selección bien desarrollado. ¿Ok? Estas dinámicas grupales, ¿qué son? Pues justamente son actividades donde varios candidatos interactúan, tienen contacto para situaciones que el reclutador ha planteado de manera específica, para evaluar habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, resolución de conflictos. Pueden hacer un tipo de dinámicas grupales como role-playing, un juego de roles, ¿no? Por ejemplo, si estás evaluando de manera masiva a un gran grupo de candidatos para el rol de atención al cliente, pues puedes simular que 2 de los candidatos sean clientes difíciles y los otros 2 simulen que son, pues, empleados de la empresa que están interactuando con estos clientes difíciles. Hacen esta simulación, este role-playing, y tu reclutador vas teniendo tu checklist donde evalúas los comportamientos esperados. Ves cómo se comunican, ves cómo interactúan, ves cómo resuelve problemas, ¿no?, que se van comentando, que se van surgiendo en esta simulación. Eso es una dinámica grupal. Como les digo, existen varios tipos de dinámicas grupales, desde role-playing, desde los casos de análisis. Por ejemplo, hay un caso que es bastante utilizado que se llama caso La NASA. Vamos a ver si me sale. Creo que es esta. A ver si nos sale. Esta es, ajá. Exactamente esta es. Este caso, la NASA, no sé si es que estamos proyectando. Sí, buenísimo. Este caso, la NASA, es justamente un caso que algunos reclutadores utilizan, sobre todo para practicantes. Al momento de hacer el proceso de selección de practicantes o programa de practicantes, utilizan este tipo de caso. Ponen un ejemplo de una historia ficticia donde van a trabajar en equipo y donde tienen que tomar decisiones. Puede ser también un tipo caso La Isla Desierta, ¿no? Van a una isla y se quedan solamente con ciertos objetos, ustedes predicen cuáles objetos. En este caso ustedes estaban en una nave espacial y la nave ha aterrizado, alunizado se dice, a 300 kilómetros de la nave nodriza. Por lo tanto, están ustedes en peligro para supervivir y para llegar a esa nave, y solamente pueden llevar lo más imprescindible. Y allí tienen la lista de objetos que ustedes pueden llevar y tienen que priorizar, ¿no? Tú primero de manera individual colocas del 1 al 15, si no me equivoco, cuál es el objeto que más priorizas, luego en tu grupo, y luego ya cuando están con el grupo más grande, ¿no? Usualmente se forman 2, 3, 4 grupos, ¿no? Y de ahí ya luego se comparte. Y finalmente se llega a una conclusión. Y bueno, por ahí tú ya encuentras cuál es lo más importante. Lo voy a dejar también en donde estaban los cuestionarios del ADP, para que ustedes también lo tengan si en algún momento necesitan aplicar alguna dinámica grupal. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito en relación de manera mucho más profunda cada una de estas etapas. Justamente aquí en la etapa de pruebas psicológicas, al momento de validar nuestras pruebas psicométricas, vamos a encontrar el test de inteligencia emocional, que su propósito es sobre todo evaluar cómo el candidato gestiona emociones, cómo gestiona momentos, gestiona desafíos en el día a día. Este test de inteligencia o esta prueba de inteligencia IQ y 2.0, pues justamente nos ayuda a validar si está tomando las decisiones,
en un contexto de bajo presión específico, sobre todo se aplica en roles de atención al cliente, manejo de conflictos o clientes difíciles. Este tipo de herramientas son herramientas estandarizadas. Usualmente han sido pues validadas, tienen confiabilidad, tienen el criterio también de consistencia, han sido construidas. Los psicólogos no construyen pruebas porque sí, ¿no? Tiene todo un proceso de construcción de instrumentos psicológicos. De hecho, tenemos un curso así, que a veces incluso puede ser no solo uno, hasta 3 cursos de construcción de pruebas psicológicas, 1, 2 y 3. De hecho, hasta tienes que hacer todo tu propia prueba, ¿no? Y se basa con una serie de procesos. Entonces, usualmente, pues, son muy confiables. Por eso es importante que ustedes busquen, si en algún momento tengan que utilizar este tipo de pruebas, busquen el manual. Siempre las pruebas psicológicas tienen un manual asociado donde pueden encontrar las indicaciones, pueden encontrar cómo se califica, qué hacer si tienes por ahí quizá puntuaciones no tan determinantes o puntuaciones limítrofes para tomar alguna decisión. ¿Dónde lo pueden buscar? Usualmente ustedes pueden encontrar cuando digitan el nombre de las pruebas y muchas veces están libres. Si no pueden o no tienen acceso a este tipo de pruebas psicológicas libres, pues también existen algunas plataformas virtuales que les ayudan o les brindan este tipo de pruebas psicológicas. ¿Okay? A veces estas plataformas son sí de pago, por ejemplo, Evaluar, Multitest, usualmente son de pago, pero también existen otros tipos de plataformas que son un poco más accesibles para su uso. Y si por ahí no pueden acceder a ninguna de estas pruebas psicológicas, existen muchas universidades que tienen sus testotecas, ¿no? Así como biblioteca, en el caso de las universidades se denomina testoteca, que justamente es una biblioteca donde están todos los tests. Y a veces puedes por ahí ingresar y te pueden prestar, pues, ¿no? Las pruebas psicológicas para que lo puedas aplicar a tus candidatos, ¿ok? Igual, usualmente muchas empresas en recursos humanos ya tienen las pruebas psicológicas en su poder porque lo necesitan. Y cuando tú ingresas, pues más bien es revisar, validar que la prueba esté actualizada, porque muchas veces se va cambiando de ítems o se va adaptando también a las propias necesidades del contexto de la época. A veces hay pruebas que son antiguas, que son pues ya han quedado un poquito desfasadas y se van actualizando. Por ejemplo, este test de razonamiento lógico de Raven, ustedes van a encontrar que existen varias pruebas que se han ido adaptando, incluso también al tipo de usuario que enfrenta o realiza este test, ¿no? Entonces, ustedes por ahí pueden encontrar y por ahí ustedes, por ejemplo, esta página es una página que tiene bastante, a ver, les voy a pasar, que tiene bastante publicidad, pero por ahí pueden encontrar justamente algunas de las respuestas de Raven, sobre todo del tema de matrices progresivas, que son aquellas matrices que tú identificas cuál es la secuencia que sigue y con eso ves el pensamiento lógico. A ver, les voy a pasar esto, que les digo que tiene, esto es libre, pero como les digo, tiene bastante publicidad, ustedes tienen que tener paciencia. Otra que también algunas veces se utilizan cuando no tienen acceso es, ahí déjenme ver si es que todavía está activa, para que ustedes pueden usarlo. Esta de acá siempre tenía. Lo malo es que solamente pueden usar un ejemplo. Ya depende de ustedes cómo lo utilizan y cuál prueba. ¿Ok? Igual si yo por ahí tengo acceso a alguna que sea de acceso libre, pues también les paso.
Muy bien, y bueno, continuando de las pruebas psicológicas, las pruebas técnicas ya tienen que ver con el lado que les decía, ¿no? Para validar una competencia específica, ya sea por el mismo puesto o porque el mismo jefe de esta posición lo ha pedido. ¿Cuáles son nuestras buenas prácticas al momento de entrevistar, al momento de realizar pruebas? Pues tenemos que validar lo que les decía, que sean confiables, que sean pruebas validadas. Por ahí incluso existen pruebas que se han creado, pero la confiabilidad y la validez lo han realizado netamente con personas distintas al contexto que nosotros estamos aplicando. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en el curso de construcción de pruebas psicológicas, nos pedían que la prueba que estábamos creando, ¿no? Que estábamos creando, tenga como antecedentes o se base en pruebas validadas y ejecutadas con una muestra de personas latinoamericanas o peruanas. Porque cómo resuelven, porque cómo responden las personas de un país, incluso de un continente, va a ser muy distinto a otro. Entonces, también es eso. Por eso las pruebas que yo les decía, ¿no? Las psicométricas como Raven, por ahí Eysen, que es la prueba de personalidad, son pruebas que son muy utilizadas porque han sido validadas en distintos contextos, en distintos países y por lo tanto son confiables para utilizar. ¿Ok? Alguna vez nos contaban a nosotros cuando estábamos estudiando en la universidad que muchas personas se iban a aplicar test de inteligencia a la selva peruana, a los niños en la selva, y obviamente, lamentablemente, pues decían, no, tienen los niveles más bajos en cuestión lógica y en cuestión de espacio. Y lamentablemente esto sucedía porque estaban aplicando pruebas que no tenían el lenguaje que se acercaba a su día a día de los niños. ¿Qué pasaba? Los niños pues tenían otro tipo de contexto y, como les decías, las indicaciones o las instrucciones tenían que estar adaptado a su contexto. Entonces, ellos no entendían las indicaciones porque no estaba adaptado culturalmente a lo que ellos vivían y por lo tanto no lo llegaban a resolver. Una vez que se dieron cuenta de este tipo de error, lo adaptaron culturalmente y luego pudieron medir de manera eficaz y tener pues resultados que iban con la realidad y encontrar niños que estaban muy bien desarrollados a nivel de inteligencia. Entonces el problema eran las pruebas y no los niños. Entonces, por eso les digo, siempre se asegúrense cuando van a aplicar pruebas psicológicas que sean pruebas confiables, pruebas que justamente estén adaptadas al tipo de candidato que tú estás pues evaluando. Combina pruebas psicométricas con otras herramientas para una evaluación integral. Explica a los candidatos también el propósito de las pruebas, ¿no? Aplica las pruebas que son necesarias. Hay empresas que a veces te aplican 10 pruebas, 15 pruebas y en lugar de añadir información ya está, es un desgaste, una desmotivación para que el candidato realice el proceso, ¿no? Aplica las pruebas que son necesarias y si una ya te brinda la información que necesitas, pues no apliques otra prueba que te está brindando la misma información, ya es redundante, ¿no? También ten cuidado con la misma experiencia que le estás brindando a tu candidato. ¿Ok? Buenas prácticas en entrevista. Ya cuando nosotros nos toca entrevistar, una vez que ya evaluamos, que ya validamos las pruebas psicológicas, las pruebas técnicas, etcétera, nos toca prepararnos para ese momento donde vamos a cuestionar sobre todo la conducta, las actitudes, las competencias, las experiencias específicas de una persona para el puesto. Por lo tanto, tengamos una plantilla que nos sirva para este tipo de situación con preguntas que usualmente vamos siempre preguntando, siempre voy ahí interactuando, pero al mismo tiempo quizá preguntas ya más específicas relacionadas al mismo puesto. Obviamente este cuestionario no es rígido, sino más bien puede ser abierto según cómo va fluyendo la entrevista. Crear la creación de un ambiente cómodo para el candidato. Al momento de la entrevista, tengamos también esa empatía, esa asertividad
para que nuestro candidato se sienta cómodo, se sienta en confianza y pueda brindar las respuestas adecuadas y no juguemos en contra, que al final, pues en lugar de generar confianza y encontrar al candidato, pues lo intimidamos y obviamente no vamos a avanzar en nuestro proceso. Evitar preguntas discriminatorias o ilegales y sobre todo tomar notas o registrar la respuesta para un análisis posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque luego nosotros vamos a tener que fundamentar cuál de los candidatos que estamos postulando, que hemos enviado, para nosotros, desde nuestra perspectiva, es el candidato que debe quedar para el puesto. Y esa fundamentación se basa en toda la información que hemos recogido desde esa llamada de filtro telefónico, desde ese momento de aplicación de pruebas, desde justamente las entrevistas. Todo eso nos sirve para fundamentar a nosotros cuál candidato nosotros elegimos o recomendamos. Y obviamente el que toma la decisión en conjunto es el jefe, ¿no? Ese jefe también tiene visibilidad del candidato. Usualmente se tiene una terna finalista, que son los 3 candidatos que hemos recomendado como los más aptos para el puesto, y el jefe pues los entrevista y decide por uno de ellos. Nos puede preguntar a nosotros cuál recomendamos y si coincidimos bien, a veces quizá no vamos a coincidir, pero también vamos a mostrar una perspectiva, una opinión, un juicio crítico que obviamente este jefe que está buscando a su persona para el puesto, pues también va a tomar en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entrevista por competencias, lo que ya decíamos, es este momento donde entrevistamos a través de la descripción de una experiencia pasada que nos va a predecir comportamientos futuros. Nosotros vamos a preguntarle al candidato que nos demuestre cómo aplicó competencias claves, qué utilizó, ¿no? ¿Qué competencia mostró en ese momento de tensión, en ese momento de trabajo en equipo, en ese momento de liderazgo? ¿Cómo fue? Usualmente nosotros vamos a preguntarle bajo la metodología STAR, que es esta metodología que justamente identifica una situación, un objetivo o problema a resolver, una acción que nos muestra los pasos que tomó el candidato y un resultado con consecuencias y aprendizajes. Aquí está el método STAR. Aquí. Cuéntame una vez que resolviste un conflicto en el trabajo. Y el candidato te tiene que responder con una situación. Tú le estás pidiendo un momento, una experiencia. En mi trabajo anterior, el equipo trabajaba y estaba en desacuerdo sobre cómo dividir las responsabilidades en un proyecto. Hasta allí la situación. La tarea de esta persona era mediar y llegar a una solución y finalmente propuso una reunión donde escuchó a cada parte y facilitó una nueva distribución de responsabilidades. Como resultado, el proyecto llegó a tiempo y tuvo mayor cooperación. Ese fue su resultado. Ha descrito la situación, qué fue lo que hizo, cuál fue la acción que tomó y cuál fue el resultado. Es una buena respuesta y justamente responde a esta pregunta STAR y también utiliza una respuesta STAR. Situación, tarea, acción y respuesta. Entonces, si algún momento tienen que hacer este tipo de preguntas, ya saben, básense en el método STAR. Si les toca estar del otro lado y preguntar, no se olviden de describir la situación, cómo lo hicieron, qué fue el resultado y cuál fue la tarea. ¿Ok? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Entonces, ya en el momento en que ustedes decidan
utilizar el Assessment Center o las dinámicas grupales, ya sea al inicio, ya sea al final o ya sea al intermedio, tengan en cuenta que es un momento grupal. Por lo tanto, van a necesitar varios participantes, ¿no? No se puede aplicar solamente a uno. Necesitas hacer una simulación, hacer un reto, hacer un business case diseñado para observar esas competencias claves en situaciones prácticas. Usualmente se usan para roles donde la interacción, la resolución de problemas y el liderazgo son críticos. Ejemplos típicos, role-playing, lo que les decía, cuando simulamos una reunión con un cliente difícil, con atención al cliente, y vamos a tener que evaluar la competencia de manejo de conflictos, trabajo en equipo, comunicación, empatía. Análisis de caso ya tiene que ver y tiene un poquito más de complejidad cuando te dan un caso específico, un problema empresarial, un business case con datos específicos y tú con tu equipo tienen que tener un pensamiento crítico, tienen que tomar una postura, una opinión y luego quizá exponerlo, sustentarlo ante los otros grupos, ¿no? Entonces allí ya estás evaluando tanto conocimiento, tanto juicio crítico, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo. Análisis de caso entonces se vuelve una competencia, bueno, una dinámica de competencias bien específica y al mismo tiempo bien retadora. Dinámicas grupales ya tiene que ver con alguna estrategia para un proyecto, para un enunciado o para ese caso que les mostraba, ¿no? Que es un caso ficticio y más que la misma respuesta al caso, quiere evaluar cómo llegas a esa respuesta, ¿ok? Más que el qué, es el cómo en el caso de las dinámicas grupales. ¿Cómo evaluamos objetivamente? Nosotros hacemos uso de alguna checklist que va a tener una serie de pasos estructurada para medir cada competencia basada en comportamientos observables. Y además nos entrenamos o entrenamos a aquellos evaluadores para reducir sesgos. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito del Assessment Center y ahora me toca o nos toca el momento de la evaluación. A ver, ¿qué me dice por acá Heidi? ¿Por qué no recomienda entrevistar primero y después realizar las pruebas psicométricas? Heidi, porque a veces puede pasar que al momento en que tú estás haciendo alguna prueba psicológica, y si lo haces de manera inicial, puedes encontrar quizá alguna competencia que ha tenido una menor puntuación. Entonces, si tú tienes en el siguiente paso la entrevista y ves que es un candidato que es competente, que a nivel de educación y otros requisitos tiene esa potencialidad, puedes darle la oportunidad que en la entrevista de profundizar un poco más y entender por qué tuvo esa puntuación baja en ese aspecto en la prueba psicológica. A veces si tú haces la entrevista y luego la prueba psicológica, pues ya no vas a tener luego ese espacio de levantamiento de información. Por eso, usualmente, en mi caso, desde mi perspectiva, usualmente primero se alientan las pruebas psicológicas y luego las entrevistas. Por si yo identifico competencias con oportunidades de mejora en las pruebas psicológicas, pueda pues anotar esas competencias y ser más incisiva y profundizar más en las entrevistas psicológicas. ¿Ok? Muy bien. Por acá Sergio nos dice también podemos utilizar que hagan un FODA de ellos mismos. También una presentación, una exposición con un FODA de ellos mismos. También es usual. Incluso hay un tipo de evaluación que se llama entrevista tipo panel, donde una persona es la que va a ser entrevistada por un grupo de personas. Entonces, esta persona usualmente empieza con una presentación, con un FODA de sí mismo, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y quizá aspectos que tiene como amenazas o que pueden tener que mejorar. Y a partir de eso le hacen preguntas de su perfil y de su experiencia. ¿Es recomendable realizar entrevistas vía virtual? Allí depende mucho del tipo de empresa. Hay empresas que son pues netamente remotas y no queda más opción que hacer la entrevista virtual.
Hay empresas que tienen oficinas y si se tiene la disponibilidad del candidato, pues se puede convocar a una entrevista presencial que siempre te va a dar información relevante, información que sobre todo te va a mostrar la conducta del lenguaje corporal, que también dice mucho, ¿no? Que se toque la nariz a cada rato puede ser un aspecto que se relacione mucho con la mentira, ¿no? Que no está teniendo aspectos muy confiables, que a cada rato tenga que estar agarrándose las manos, agarrándose el cabello, pues también tiene que ver con el aspecto de cómo maneja la ansiedad, ¿no? Y otro tipo de indicadores que obviamente nos van a denotar una serie de aspectos que quizá cuando estamos en una entrevista virtual no podemos identificarlo tan fácilmente, ¿no? Igual lo podemos ver, pero no tan detalladamente, porque no tenemos acceso a toda la imagen corporal. Entonces va a depender mucho de la factibilidad de este tipo de entrevista, ¿no? Hay empresas que sí pueden, hay otro tipo de empresas que no, hay empresas que necesitan acelerar sus procesos de selección y a veces aprovechan el espacio virtual y obviamente pues tiene su fortaleza porque es más rápido, pero por ahí esa oportunidad y esa visión 360 del lenguaje corporal, de conocer, del contacto humano se puede perder. Muy bien. Y ya estamos a 7 minutos. Uy, vamos a hacer esto rapidito, chicos, ¿ok? Nos quedan 7 minutitos, pero sí llegamos a hacer. Tenemos este caso, que es el caso selección por competencias. Estamos o somos parte de esta empresa, que es una cadena de supermercados que tiene o está en crecimiento y tiene un puesto crítico que cubrir. Nosotros como reclutadores recibimos 3 CVs que han sido preseleccionados. Nos toca analizar la información y tomar una decisión sobre cuál candidato contratamos y por qué razón. Nosotros debemos justificar nuestra elección basándonos en las competencias requeridas de liderazgo, pensamiento analítico y resolución de un problema. Liderazgo definido como la gestión de equipos en situación de alta presión. Pensamiento analítico como esa optimización de rutas y reducción de costos. Y resolución de problemas como ese manejo de imprevistos en la misma cadena de suministro. Entonces, yo les voy a mostrar los 3 CVs, pero antes, como saben, siempre tenemos que revisar nuestro descriptivo de puesto. En este caso, este es nuestro descriptivo de puesto del jefe de logística, sus mismas responsabilidades, sus requisitos y sus competencias clave. Requisitos: mínimo 5 años en roles similares, en jefe de logística o supervisor o coordinador o analista senior. Competencias: liderazgo, pensamiento analítico, resolución de problemas, manejo de presión. Conocimiento indispensable, sistema de gestión logística, herramientas de optimización. Responsabilidades claves: supervisar la gestión eficiente de la cadena de suministro, optimizar rutas de procesos, gestionar un equipo multidisciplinario, resolver imprevistos en la cadena de suministros y desarrollar planes de contingencia. Acá están las mismas competencias que ya hemos revisado y ustedes me van a contar cuáles de estos 3 candidatos puede ser más relevante para este jefe de logística. Candidato A, candidato B o candidato C. Cada uno tiene su propia experiencia. Por ejemplo, aquí tenemos un supervisor logístico, analista logístico, gerente logístico. Cada uno tiene su educación, pero aquí ya están las competencias. Acá ya tenemos estas notas donde nos dicen cuáles son esas competencias destacadas. Ustedes cuéntenme, ¿cuál puede ser? Cuéntenme, chicos, ¿cuál puede ser? Tenemos 3 minutitos.
A ver. Nuestro compañero Sergio se va por el candidato 1, candidato A, 10 años de experiencia como supervisor logístico, tiene logros concretos, ha liderado un equipo de 50 personas en 3 regiones, ¿no? Muy bien. Un sistema de rutas también, licenciado en ingeniería industrial, bueno, competencias destacadas, liderazgo sólido en equipos grandes y gestión de crisis. Se ve bien el candidato 1. ¿Alguien va por otro tipo de candidato? Candidato 2, va a María de Los Ángeles, analista logístico, 7 años, ha tenido un diseño de un modelo predictivo, también pensamiento analítico, innovación tecnológica en su caso. El puesto es jefe logístico. Vamos a volver a nuestro descriptivo de puesto para que recordemos. Jefe de logística, 5 años mínimo en experiencia, competencias claves sí o sí, liderazgo, pensamiento analítico, resolución de problemas y manejo de presión. Sistema de gestión logística y herramientas de optimización. Entonces, por acá veo que el candidato 1 y el candidato 2 han sido los más elegidos. Yo también estoy entre ellos, porque el candidato C ya ha sido gerente, ya ha tenido justamente una posición alta y este tipo de jefatura posiblemente no lo motivaría, no lo desafiaría demasiado. Incluso el candidato A podría ser porque ya está en un siguiente paso, ¿no? Pero igual podríamos nosotros tener una entrevista profunda entre ambos candidatos y con eso tomar alguna decisión. También pueden utilizar una tabla de competencias para validar, ¿no? Por ejemplo, quien tiene alto, alto, muy bien, pero por ahí también el tipo de experiencia, también su hoja de vida, si tienen quizá por ahí rotación. Cuando nosotros encontramos a una persona que solamente está 1 mes, 2 meses en una empresa como máximo, también se convierte en una red flag, ¿no? Porque podemos darnos cuenta que tienen problemas de compromiso, problemas de retención. Y por lo tanto, si nosotros le damos esta oportunidad, posiblemente vuelva a suceder esa conducta repetitiva que ya tiene como un hábito. Entonces, mejor para que nuestro proceso sea fluido, pues no le brindamos o por ahí le podemos brindar una prueba de retención, de motivación y bueno, va a validar nuestra perspectiva de que tiene problemas de compromiso y por lo tanto, por eso no estaría siendo incluido en el proceso, ¿no? Eso es. Entonces, recapitulando ya un poquito, nuestro proceso de selección es un proceso clave. Es un proceso que nosotros tenemos que manejar muy bien, de manera estratégica, y que se alimenta de todo el proceso de reclutamiento que anteriormente hicimos. Yo siempre recomiendo un proceso de selección por competencias, porque no solamente estamos viendo las habilidades técnicas, sino también esas habilidades que están alineadas con las mismas conductas esperadas de una empresa, los mismos valores, la misma cultura de la empresa. Tiene un enfoque mucho más holístico, más integral, porque evalúa competencias clave que son pues necesarias para el puesto. Y además, al momento de hacer nuestro proceso de selección, tenemos que realizar un uso combinado de pasos, un uso combinado de herramientas como pruebas psicológicas, pruebas técnicas, entrevistas, dinámicas grupales, retos, business case, etcétera, etcétera. Entonces, no se olviden siempre de ser estratégicos, de utilizar un enfoque por competencia y sobre todo validar bien esa motivación y ese compromiso que también son relevantes al momento de seleccionar, ¿no? A veces, muchas veces, vale bastante encontrar un candidato motivado y comprometido que un candidato que sea, pues, que solamente cumple el 100% de manera técnica. A veces ese conocimiento y esa experticia se puede aprender. ¿Ok? Muy bien, entonces la próxima clase nosotros ya vamos a tener la clase final
Va a ser una clase donde vamos a aprender cómo es el cierre de un proceso de reclutamiento y selección, cómo tenemos que negociar. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces al momento del cierre, cuando ya estás a punto de lograr que tu vacante, que tu proceso cierre, se cae y tienes que reiniciar. Entonces vamos a aprender cómo se negocia, cómo somos más efectivos, cómo brindamos la propuesta laboral y cómo también gestionamos ese proceso de incorporación que es clave para la adaptación y la retención. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para culminar, la selección por competencias busca candidatos para el presente y el futuro de la empresa. Un proceso estructurado y profundo genera equipos más comprometidos, eficaces y alineados con la visión de la empresa. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su paciencia, por su interacción constante y nos estamos viendo la siguiente clase el día jueves, que sería ya la última clase de este ciclo. ¿Ok? Muchísimas gracias al equipo de ITEC. No se olviden tramitar sus certificados. Creo que todavía se puede realizar la prueba. Entonces, también si tienen la oportunidad, realícenla para que también tengan una capacidad demostrada mediante este tipo de certificados que nos ofrece el equipo de ITEC. ¿Ok? Eso es todo por esta noche. Nos vemos el jueves.